Mega protestas en Israel, en Tel Aviv, su capital, donde pues básicamente se da la mayor protesta desde el 7 de octubre. Piden la cabeza de Benjamín Netanyahu. 6 personas, 6 cuerpos de secuestrados de rehenes de Hamás fueron puestos a disposición de las autoridades israelíes, pero ya estaban muertas. Esto desató la indignación de la gente que salió a manifestarse, y así como ustedes lo ven, la policía salió a reprimir la protesta masiva. Hacía tiempo, hacía ya meses que prácticamente la gente no se manifestaba con esta intensidad. Parece ser que la cabeza de Benjamín Netanyahu en este momento está ya en una charola. Cada vez crece más el repudio. Y ustedes dirán, pero ¿por qué si recuperaron cuerpos de personas secuestradas se dan estas manifestaciones? Bueno, porque la gente en Israel ya pilló. La gente en Israel ya sabe que es Benjamín Netanyahu el que cada que se acercan las fechas para negociar, cada que están a punto de una negociación, es precisamente Benjamín Netanyahu quien la sabotea, ya sea bombardeando la embajada o el consulado de Irán en Damasco, ya sea intensificando los asesinatos indiscriminados en la franja de Gaza, ya sea yendo a provocar a Irán asesinando a Ismael Haniyeh allá en Teherán. Benjamín Netanyahu, el gran saboteador. De otra manera, pues bombardea Líbano, bombardea Hodeida en Yemen y va ganando tiempo. La gente dice, pues entonces, ¿qué quiere Benjamín Netanyahu? ¿En qué momento va a ser serio? La gente pide dos cosas. La gente que salió a manifestarse pide dos cosas. Que pare esto para que regresen los rehenes y que se largue Netanyahu. Que con 6 cajas envueltas de banderas israelíes simulando ataúdes, los familiares de los rehenes encabezaron esta noche una multitudinaria marcha en Tel Aviv y llamaron a todo Israel a tomar las calles y elegir el lado correcto de la historia. Dice el diario.es en asociación con el diario británico The Guardian, el diario.es es español, que Israel ha recuperado los cuerpos sin vida de 6 rehenes israelíes que fueron capturados por Hamás el 7 de octubre. Señala que tras casi 11 meses de ofensiva sobre la franja de Gaza, la muerte de estos 6 secuestrados ha disparado la presión sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu, el primer ministro genocida, que prefiere que maten a todos los rehenes antes de parar su guerra, porque de la extensión de la guerra depende que Netanyahu siga siendo primer ministro. En ese sentido, la gente presiona para alcanzar un acuerdo con la milicia palestina, entre duras críticas tanto dentro como fuera de su gobierno, con una protesta mega masiva en Tel Aviv, una multitudinaria marcha en Tel Aviv, y llaman a todo Israel a tomar calles y elegir el lado correcto de la historia. Básicamente lo que nos dicen es que ya es tiempo de que paren de asesinar palestinos para que a cambio no maten a los rehenes. Cita textual de lo que dicen: 6 de nuestros hermanos regresaron en bolsas para cadáveres. Detengan el abandono, hagan un acuerdo de tregua con Hamás ahora. Esto es lo que clamaban en las protestas 300,000 manifestantes que se calculan. Y bueno, 300,000 manifestantes en un país como Israel, que a lo mucho llega a 8.5 millones, es bastante. Y a estos los secundaron los principales líderes de la oposición, los que están a favor de una tregua con el Hamás palestino. Cita textual de lo que dijo Tal Horowitz: si mi gobierno no hace todo lo que esté en sus manos para traer a los rehenes de vuelta, aunque eso signifique pagar un precio muy elevado, no creo que este país pueda seguir existiendo. Lamenta Tal Horowitz sentirse desprotegida como israelí tras casi 11 meses de guerra en Gaza y de no poder recuperar a las personas
que se llevó Hamás. Cabe señalar, pues, que estas protestas ya se extendieron a Jerusalén, la simbólica Jerusalén, frente al Parlamento israelí, y a una docena de puntos a lo largo del Estado israelí para demandar la dimisión, la renuncia, la cabeza de Benjamín Netanyahu y exigir una tregua con el Hamás que permita la liberación de los 97 rehenes, de los cuales se calcula que un tercio han perdido ya la vida y que continúan en la Franja de Gaza. De acuerdo con lo que informan las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, los servicios de inteligencia localizaron el sábado 31 de agosto los cadáveres de 6 israelíes en un túnel subterráneo en Rafah, la localidad al sur de la Franja de Gaza. El hallazgo ha aumentado las críticas contra Benjamín Netanyahu por su estrategia que ha fracasado en el intento de liberar a los más de 200 secuestrados por Hamás. Mientras las familias del casi centenar de rehenes que aún permanecen en manos de Hamás convocaron a manifestaciones por todo el país, los socios del Ejecutivo le han pedido que deje de obstaculizar el acuerdo para el alto el fuego. Y es que, mis queridos alumnos digitales, ahí en Israel ya pillaron a Netanyahu, ya saben que él es el que está saboteando los acuerdos, porque cada que están a punto de acercarse, en ese momento Netanyahu sabotea los acuerdos y empieza a disparar ráfagas a todos lados y contra todo mundo. Si Irán se hubiera enganchado con Netanyahu, Netanyahu habría garantizado el prolongar su mandato. Sin embargo, Netanyahu no tiene con quién pelearse y la gente sale a decir, pues ahora te vas a tener que pelear con nosotros porque no nos protegiste, no protegiste a nuestros hijos y ahora no quieres negociar para que regresen con vida los rehenes que aún están en poder del Hamás. Horas después de conocerse la recuperación de los cuerpos de los 6 rehenes israelíes, al menos 6 palestinos también murieron en un bombardeo de Israel contra una escuela que servía de refugio a decenas de evacuados en el norte de la Franja de Gaza. Una hora después del bombardeo, Defensa Civil aseguró haber tenido que evacuar a los desplazados que se encontraban en el centro por la amenaza que se produjera un segundo ataque. Los cuerpos de los 6 secuestrados fueron identificados y se los trasladaron a sus familias en territorio israelí. Cabe señalar también que el portavoz del ejército, Nadab Shoshani, aseguró que, según una evaluación inicial, los rehenes fueron brutalmente asesinados por Hamás en un túnel en Rafah, una ciudad del extremo sur de Gaza, poco antes de que las tropas pudieran llegar hasta ellos, si bien no quiso entrar en detalle. Sin embargo, el Hamás palestino asegura que los 6 rehenes fueron asesinados únicamente por los bombardeos sionistas. Hamás responsabiliza a Israel, a sus disparos indiscriminados y a Estados Unidos, el principal proveedor de armas a Israel. Horas más tarde, el Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel determinó que los rehenes hallados muertos el sábado 31 de agosto en la Franja de Gaza fueron asesinados por varios disparos. Dicen desde el Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel que fueron los milicianos del Hamás, lo que contradice la versión de Hamás de que habría sido Israel. El portavoz de las Fuerzas de Defensa israelí, Daniel Hagari, aseguró esta mañana de este 1 de septiembre que los 6 rehenes habrían sido asesinados por Hamás poco antes de que las fuerzas llegaran hasta ellos. Según la investigación inicial del ejército, sus cuerpos fueron localizados en el túnel de Rafah, al sur de Gaza, alrededor de 1 kilómetro de donde el rehén Qaid Farhan al-Qadi fue hallado con vida la semana pasada. Los cuerpos encontrados pertenecen a 4 hombres y a 2 mujeres, lo que reduce a 97 el número de personas que siguen cautivas de los 251 secuestrados el 7 de octubre. De ellos, al menos 33 están confirmados como muertos, de acuerdo a lo que publicó también la agencia de noticias EFE. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha pedido este domingo perdón, disculpas, así tal cual, a los familiares de las personas que aparecieron sin vida. Cita textual de lo que dice: en el nombre del Estado de Israel, abrazo a sus familias con todo mi corazón y me disculpo de no poderlos traer a casa sanos y salvos. Isaac Herzog, se adelantó así al mensaje de Benjamín Netanyahu
cuya cabeza está a punto de rodar porque en Israel crecen cada vez más las antipatías por su gobierno. Herzog, presidente de Israel, prometió seguir luchando sin descanso contra Hamás y recordó que existe un pacto supremo entre el Estado y sus ciudadanos que debería garantizar su seguridad, pero en el que Israel falló. Netanyahu, sin tomar responsabilidad de nada, ha culpado a Hamás de la falta de acuerdo para la liberación del casi centenar de rehenes que aún permanecen en manos de la milicia. Netanyahu es un verdadero patológico, un sociópata, un cínico de verdad increíble, que lleva 40,000 muertos en la franja de Gaza y todavía el muy cínico se atreve a culpar a los demás, pero no toma ninguna responsabilidad por su parte. El diario .es también cita textual las palabras de Netanyahu, dice: quienes asesinan a secuestrados no quieren un acuerdo. El gobierno israelí está comprometido y yo, dice Netanyahu, estoy personalmente comprometido a seguir luchando por un acuerdo que devuelva a todos nuestros secuestrados y garantice nuestra existencia y seguridad. Sin embargo, la gente le pinta el dedo, lo manda por un tubo y quiere su cabeza. La gente dice que la falta de compromiso de Netanyahu, el siempre poner condiciones más altas, casi a punto de lograr los acuerdos, es lo que mantiene en el abandono a los rehenes. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, adversario también de Netanyahu, ha pedido al gabinete de ministros que reviertan la decisión de mantener tropas israelíes en la línea divisoria entre Gaza y Egipto, conocida como el Corredor Filadelfia. La determinación de Netanyahu de mantener soldados en la única frontera de Gaza con Egipto es uno de los principales escollos para alcanzar un pacto con la milicia palestina. Cabe señalar también que esto contraviene los objetivos de Netanyahu, que cada vez está más peleado con Yoav Gallant, quien en este momento pues tiene más popularidad que el mismísimo Benjamín Netanyahu. Por otro lado, cabe señalar también que Gallant le dijo a la gente que era demasiado tarde para los rehenes que ya fueron asesinados a sangre fría, pero todavía habría que recuperar a los que están retenidos por Hamás. El Foro de Familias de los Rehenes ha reprochado a Netanyahu que solo 8 rehenes han sido rescatados con vida en operaciones militares, en comparación con los 105 liberados en el único acuerdo de tregua en noviembre del 2023, a cambio de la liberación de 240 palestinos presos en cárceles israelíes. Cita textual de lo que dice la organización después de que Netanyahu culpara a Hamás: no esperamos que el terrorista Sinwar quiera devolver a los rehenes. Esperamos que el primer ministro de Israel haga todo para traer a los rehenes a casa, dice la organización de familia de rehenes, que reprochan a Netanyahu su falta de capacidad para negociar. Dice textualmente: el Hamás no es el único responsable de sabotear el acuerdo. Representantes y familiares de los rehenes han anunciado nuevas protestas tanto en Jerusalén como en Tel Aviv y se suman a la convocatoria de una semana de manifestaciones a nivel nacional a favor de una tregua en Gaza y un acuerdo inmediato de rehenes. Cita textual de lo que dice el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas: desde hace más de 2 meses está sobre la mesa un acuerdo para el regreso de los rehenes. Si no fuera por los retrasos, el sabotaje y las excusas, aquellos cuyas muertes supimos esta mañana probablemente todos estarían vivos. La Federación Laboral de Sindicatos de Israel, la poderosísima Histadrut, organización de sindicatos, repito, aseguró este sábado, el sábado 31 de agosto, que decidirá en las próximas horas convocar a la huelga general después de que familias de los rehenes y el líder de la oposición, Yair Lapid, le pidieran que clausurara la economía en protesta por la muerte de rehenes y por la falta de una tregua, por falta ni más ni menos que de voluntad política. ¿De parte de quién? De parte del asesino genocida Benjamín Netanyahu. Las cosas como son, y aquí no se blanquea a nadie. Y estos israelíes también son responsabilidad de Netanyahu, que cada vez que se acercan a una negociación, el tipo se abre y deja todo a la suerte. Es decir, no le interesa pues ni siquiera la vida de su propio pueblo. Ahora, hay algo decepcionante en esta demanda de la sociedad israelí,
y esto lo dice la doctora Yara Hawari, que es tristísimo, pero tiene sentido y tiene razón lo que dice la doctora Yara Harawi. Seamos muy claros en algo, dice la doctora. Los cientos de miles de personas que se manifiestan en Tel Aviv en estos momentos para exigir un alto el fuego y la dimisión de Netanyahu no lo hacen para protestar por el genocidio. Ahí está lo triste. Lo hacen por la forma en que se ha llevado a cabo la negociación. No ha habido victoria militar y los rehenes siguen sin regresar a casa. Las decenas de miles de niños palestinos asesinados ni siquiera figuran en su radar. Los miles de niños asesinados ni siquiera figuran en su radar, dice la doctora Yara Hawari. Eitan Nechin también dice lo siguiente: Tel Aviv esta noche, decenas de miles de personas en las calles exigiendo al gobierno que ponga fin a la guerra. 4/5 partes de los israelíes quieren que la guerra termine y que el gobierno caiga, pero el gobierno tiene la intención de ocupar Gaza, dejar que mueran los rehenes y arriesgarse a una guerra regional. Este gobierno no solo es criminal, sino además traidor, y muestra algunas imágenes de la mega protesta que se reunió ahí en Tel Aviv, justamente para acusar a Benjamín Netanyahu y para pedirle que renuncie. Si es un gobierno que dice tener mano dura, pero su mano dura no le ha funcionado para traer a los rehenes de vuelta, no merece estar en el gobierno. Y es que miren, mis queridos alumnos digitales, yo lo había mencionado en en otra sesión que tuvimos acá en vivo, con objetivos militares, con fuego, bombardeando a los pobres palestinos, muchos de ellos que nada tienen que ver con el Hamas. Netanyahu solamente ha liberado a 8 personas. Es decir, a punta de bala solo ha liberado a 8 personas. Cuando negociaron intercambiar 105 rehenes con vida por 240, recuperaron 105 personas de golpe. Ese es el tema. Pero Netanyahu ha decidido masacrar y masacrar y masacrar y masacrar. Y esto pues trae como consecuencia terrible que ni siquiera con toda la fuerza del mundo, con toda la violencia que han estado ejerciendo, puedan hacer algo para recuperar a estos personas.